Bienvenidos a otro compilado de episodios de filosofía, psicología, historias. Hoy es el turno de Sócrates, aquel gran filósofo griego, a pedido de Luis Valencia, que pidió profundizar acerca de su juicio y de su método de conocimiento. Recuerden, aquellos que quieren que hable o que profundice sobre algún tema, pueden pedirlo a través de sus comentarios en YouTube o Spotify o por Instagram en Hernán Melana o filosofía.psicología.historia. Y por supuesto, les pido que en la plataforma donde lo escuchen pongan me gusta y se suscriban, así este contenido llega a más oyentes. Sin más preámbulos, los dejo con Sócrates. Hoy vamos a hablar de Sócrates, que nació en el siglo V a.C., en el año 470, y que fue un filósofo que marcó una ruptura entre los que fueron anteriores a él y los que vendrán después de él, a los que se los denomina como post-socráticos y a los anteriores como presocráticos. Era hijo de una partera llamada Fainrarete y de un escultor cuyo nombre era Sofronisco. En su juventud siguió el oficio de su padre y aparentemente fue discípulo de Anaxágoras y quizás conocía las doctrinas de los filósofos pitagóricos. No participó de la política, pero sí hizo el servicio militar como soldado en algunas batallas. Tenía una vida austera, sin preocupaciones económicas. Dicen que se casó, que tuvo 3 hijos y que básicamente se pasó la vida dialogando con diferentes personas en muchísimos lugares, mientras caminaba a Atenas y daba testimonio de su filosofía. Atacó severamente a los sofistas, que eran aquellos maestros de la oratoria, porque Sócrates decía que ellos estaban más abocados al argumento que a la verdad, y a él lo que le importaba era la verdad más que la argumentación que se podía hacer mediante el arte de la oratoria. Su método filosófico se basaba en tener largas conversaciones con algunos interlocutores que más bien parecían interrogatorios. Se dedicaba a demostrar a los demás que creían saber algo pero que en realidad no sabían. Y una vez que las personas admitían no saber, podía empezar la verdadera enseñanza, que era un sistema al que conocemos como mayéutica, que en realidad es similar al oficio de su madre. Maya se le decía a la partera, y mayéutica es dar a luz, y de esa manera lo que Sócrates buscaba era que las personas dieran a luz el conocimiento, es decir, que sacasen desde adentro lo que sabían. Él no quería inculcar un conocimiento, sino ayudar que el conocimiento que cada persona tenía pudiera salir a la luz. Era un partero de las ideas y del conocimiento. Esto le valió muchos enemigos, porque demostrarles a los demás que no sabían era una tarea casi podríamos decir pedante para muchos. Pero lo que Sócrates hacía era descubrir los prejuicios de las personas. Por ejemplo, si le preguntaba a alguien por la belleza y esta persona le decía, la belleza es lo que una mujer casta y buena puede derramar, él decía, ¿acaso esa belleza es comparable con la de los dioses? Y esta persona podía decir, no, la belleza de los dioses es mayor. Entonces, decía Sócrates, la belleza de esta mujer casta y pura, como tú la describes, ¿acaso es fea al lado de la belleza de los dioses? Y esta persona innegablemente tenía que contestar que sí en aquella época, ya que los dioses eran incomparables. Y entonces Sócrates le decía, ¿cómo es posible entonces que una persona sea bella y fea a la vez? Entonces tú no sabes nada de la belleza. Esto lo hacía frecuentemente. También podía preguntar por la virtud, y si alguien le decía que conocía la virtud, Sócrates le preguntaba, ¿qué es la virtud? Enséñame qué es la virtud. Entonces esa persona podía decir, ser virtuoso es ser piadoso y obrar de acuerdo a los dioses. Y entonces Sócrates podía replicar, pero los dioses pelean entre sí. Entonces tu virtud puede enojar a algunos y puede satisfacer a otros. La persona que ante ese razonamiento contestara que sí,
tendría una nueva pregunta de Sócrates que le diría: entonces, ¿cómo puede algo ser virtuoso y no serlo a la vez? ¿Sabes de verdad lo que es la virtud? Las personas no tenían más que admitir que no sabían. Por lo cual Sócrates pasó a la historia con una frase que en realidad no es como se la conoce, pero que suele decirse de la siguiente manera, que es: solo sé que no sé nada. Aunque en realidad lo que Sócrates dijo fue: todos creen saber, pero no saben, y el único que sabe que no sabe soy yo, por lo tanto soy el más sabio. Lo seguían muchos jóvenes y se granjeó muchos enemigos. Recibió una acusación de corromper a los jóvenes, corrupción de menores, e impiedad. Esto hay que entenderlo de la siguiente manera. La corrupción de menores era que les enseñaba cosas que no estaban bien vistas, les enseñaba a pensar por sí mismos. Y la impiedad era no respetar a los dioses, no venerar a los dioses. En realidad, no es que Sócrates negase a los dioses, sino que él decía que no era necesario pensar a partir de ellos, sino que el ser humano podía elaborar pensamientos independientes de la ayuda de los dioses. Tenemos que entender que en aquella época, cuando alguien tenía una idea, la asociaba a un don divino, a un soplo de los dioses, o que los dioses a través de los sueños traían las novedades y los nuevos adelantos, incluso tecnológicos, como hay relatos antiguos. Por ejemplo, los reyes de Persia que decían que los dioses les enseñaron a arar, o los mismos griegos que recibían desde el mensajero de los dioses Hermes lo que los dioses querían transmitir a los hombres. Quizás lo más importante de Sócrates fue esto: dar un paso hacia el conocimiento independiente de lo conocimiento que los hombres podían adquirir de las deidades. Ahora el hombre está solo e independiente y puede usar su propio razonamiento. El juicio se llevó a cabo y Sócrates fue condenado a muerte, pero como era la costumbre de la época, le dijeron que si él podía asumir su culpabilidad y además infligirse un castigo, podían perdonarle la vida. Eso era algo muy común. Si se declaraba culpable y decía cuál era el castigo que debía recibir, lo podían perdonar. Sócrates no aceptó su culpabilidad. Es más, él dijo que no podía aceptar algo que fuese mentira, porque para él la verdad era lo más importante. Y dijo que como castigo lo que él se merecía era vivir en la villa más rica de Atenas, dado que era el hombre más sabio. Fue condenado a beber cicuta, que es una hierba que va paralizando el cuerpo lentamente, y antes de que se ejecutara la orden, tuvo la posibilidad de escapar, ya que sus alumnos urdieron un plan para liberarlo, pero él se negó y dijo que no iba a romper las leyes, que iba a aceptar esa culpabilidad. Luego de beber la cicuta, dijo que tenía frío. Lo primero que se le paralizaron fueron las piernas, y antes de morir llamó a sus discípulos para que se acercasen, para decirles unas últimas palabras. Ellos se acercaron y Sócrates les dijo: no se olviden que le debemos un gallo a Esculapio. Es decir, se ocupó de algo muy banal, muy terrenal, de una deuda que tenía con una persona, y le pidió a sus discípulos que se lo pagasen. Sus enseñanzas fueron tomadas y ampliadas por Platón. Incluso hay quienes dicen que Sócrates no existió y que es un invento literario de Platón. Pero eso es otra historia. Nos despedimos con una frase que refleja esta disposición hacia la muerte que tuvo aquel maestro de la filosofía, que dice así: mantén un buen ánimo acerca de la muerte y haz tuya esta verdad, que nada malo le puede pasar a un hombre bueno, ni en vida, ni después de morir. Hoy vamos a hablar de Sócrates, aquel filósofo griego que naciera en el año 470 o 469 a.C. y muriese condenado por sus conciudadanos en el año 399 a.C. Sócrates es aquel filósofo que sigue el precepto de conócete a ti mismo
y que es una suerte de destructor de otras doctrinas que no busquen la cuestión de conocer el bien. Ese será el gran sentido para él. Y toda su obra se dirigió al descubrimiento de problemas más que a la búsqueda de soluciones. Y todo lo hizo mediante inconstantes interrogaciones. Podemos decir que con Sócrates cambió la dirección del pensamiento humano. Él trata de conocer al ser humano y su camino para conseguir la felicidad, la cual es primordialmente felicidad interior y no goce de las cosas externas, las cuales no son en principio eliminadas, sino que son suspendidas. Fue el oráculo de Delfos aquel que dijo que Sócrates era el más sabio de todos los hombres, justamente porque era el único que sabía que no sabía nada. Pero hay algo muy interesante que se habla muy poco acerca de Sócrates. Nosotros tenemos 3 fuentes principales y directas de él. Una de ellas, por supuesto, ha sido Platón, a través de sus diálogos. Otra ha sido la imagen que nos ofrece Jenofonte, y también la de Aristófanes. En ese orden podríamos ir de la más ideal hacia la más vulgar, es decir, de un Sócrates sabio a un Sócrates sabio, pero también hombre cotidiano. Pero a lo que me quería referir era a los diálogos que Sócrates decía que tenía con un daemón, es decir, un demonio, un ser espiritual que dialogaba con él y que le brindaba la posibilidad de empezar a pensar por sí mismo. Esto es lo que le causa a él la acusación de impiedad. Él dice: he tenido un diálogo con un ser espiritual, un daemón, que me ha guiado en este camino para poder pensar por mí mismo. Por lo tanto, no necesito que el oráculo me diga lo que tengo que hacer, que otro me indique qué solución debo tener ante un enigma, puesto que ahora soy dueño de mi propio pensar. Y también resulta muy interesante cómo esto es muy difícil encontrarlo en los libros de filosofía. Así como la metafísica de Aristóteles ha sido dejada a un lado, digamos, ensombrecida por la lógica. Estos filósofos, estos fundadores de nuestro pensamiento actual, eran personas que tenían un gran diálogo con el mundo espiritual. Por lo tanto, no puede haber ciencia si esta ciencia no está contemplando lo anímico del ser humano, el alma del ser humano. Todo nuestro pensamiento, del cual estamos tan orgullosos, parte de conversaciones con lo espiritual. Me despido con una frase de este gran pensador griego, Sócrates, que nos habla de esta conversación interior y que todos, de una u otra manera, siempre tenemos. Y esta frase dice así: solo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte de Sócrates, que sucedió cuando él tenía 70 años, y que en realidad no era ni constituía en ningún grado un peligro para el Estado ateniense. Pero sin embargo, el partido triunfante que había restaurado la democracia tenía entre sus filas a Anito, quien años atrás había jurado vengarse de Sócrates por ciertos desaires dialécticos que había tenido con él, y lo acusaba de haber corrompido a su hijo. Cuando Anito partió al destierro, su hijo se quedó en Atenas y fue alumno de Sócrates, y se convirtió en un joven licencioso y adicto al alcohol. Y Anito decía además que Sócrates ejercía un influjo más perjudicial que cualquier sofista, tanto en lo moral como en lo político, y que estaba socavando las creencias religiosas, los cimientos de la moralidad, y que su crítica debilitaba a los atenienses en su culto a la fe, tanto en las instituciones como en la religión. Además decía que Critias, que había sido el tirano sanguinario al cual habían derrotado, había sido discípulo de Sócrates,
Alcibíades, que había sido desterrado por inmoral y traidor, había sido su amigo íntimo, y Carmides, uno de los favoritos de Sócrates, había sido general en el gobierno de Critias. Por lo tanto, Anito decía que Sócrates o debía irse de Atenas o debía ser condenado a muerte. En el año 399, Anito con Meleto y Licón presentaron la acusación, y estaba en estos términos que les voy a leer. Sócrates quebranta las leyes de la ciudad porque niega la existencia de sus dioses y ha introducido nuevos seres demoníacos. En esto se refiere al daimón socrático, del cual ya hablamos en otro episodio. Y asimismo, delinque por corromper a los jóvenes. Esta corrupción era justamente la de ayudarlos a pensar por sí mismos. El juicio se presentó ante un tribunal popular que estaba integrado por 500 ciudadanos. Sócrates fue su propio defensor. Platón nos dejó en su libro La Apología de Sócrates el resumen de los argumentos que Sócrates dio al tribunal, pero por 60 votos se pronunció la sentencia condenatoria contra el filósofo. Hubiese sido muy probable que si Sócrates hubiese adoptado un tono conciliatorio hubiese salido absuelto. Sin embargo, él no podía ceder ante la mentira. Tuvo el privilegio de proponer otra sanción en lugar de la pena de muerte, pero lo que él propuso fue un insulto para el juzgado. Lo que él pedía era vivir en la mejor casa de la mejor villa de Atenas, puesto que era el más sabio de aquel lugar. Sin embargo, a instancias de Platón y otros amigos, pagó una multa para que hubiera una segunda votación. Sería una apelación al caso, pero los jueces lo condenaron por 80 votos más que la primera. Varios amigos, entre ellos Critón, sobornaron a los guardias de la cárcel para que pudiera escaparse, pero Sócrates siguió siendo el mismo hasta el fin y comprendió que le quedaban pocos años de vida, y contrapuso a esta idea de evadirse un punto de vista ético y la discutió dialécticamente con sus discípulos. Todos los días lo iban a visitar a la celda y allí tuvieron muchos coloquios y dio grandes pruebas de serenidad. Platón nos los describe acariciando la cabeza de Fedón mientras le decía: mañana te harás cortar esos espléndidos bucles, porque era la costumbre hacer eso en señal de duelo. También consoló a Jantipa, que estaba con su hijo, muy acongojada, y un discípulo le dijo: tu muerte es inmerecida. Y entonces Sócrates le respondió: ¿acaso quisieras que la mereciese? Luego de la ejecución, Diodoro nos dice que los atenienses condenaron a muerte a sus 3 acusadores. Suidas, por otra parte, dice que Mileto fue muerto por lapidación pública. Plutarco nos cuenta que los acusadores se hicieron tan odiosos al pueblo que ningún ciudadano quería darle fuego, ni responder a sus preguntas, ni bañarse en la misma agua que ellos. Por lo tanto, presa de la desesperación, se terminaron ahorcando. Diógenes nos dice que Mileto fue ejecutado, Anito desterrado, y que en Atenas se erigió una estatua de bronce en memoria de Sócrates. Con la muerte de este gran filósofo concluye la Edad de Oro de Atenas. Si bien estamos en los albores, en el nacimiento de la filosofía post-socrática, con las influencias que Platón y Aristóteles tendrán hasta nuestro presente, el apogeo de Grecia estaba terminado. Y quizás tenía que ver con haberse vuelto contra su más brillante ciudadano. Cuando los países, cuando los estados, las naciones e incluso las instituciones se deshacen de sus mejores hombres, no es un síntoma de crisis, es un síntoma de colapso total. No había ya para Grecia
lugar entre las primeras ciudades del mundo. A pesar de que ya había sufrido invasiones persas, había sufrido en Salamina y Platea, había quedado empobrecida, pero tenía coraje, orgullo y moral. Ahora estaba empobrecida, falta de coraje, falta de orgullo, falta de moral. Y esas heridas en su espíritu eran incurables. Me despido con una frase que refleja aquello que tanto molestaba a Anito y a quienes lo juzgaron, aquello que muchos tomaron como soberbia, pero que en realidad era un método de conocimiento. Y esta frase dice así: no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Hoy vamos a hablar de la paradoja de Menón. Menón es un discípulo de Sócrates que aparece en los diálogos de Platón y que le pregunta a Sócrates: ¿cómo es capaz el ser humano de encontrar el conocimiento si en realidad ignora lo que busca? Y lo dice de esta manera: ¿y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente qué es? ¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu búsqueda? Porque si dieras efectiva y ciertamente con ella, ¿cómo advertirías en efecto qué es esa que buscas desde el momento que no la conocías? Esto, si lo tuviéramos que traducir a un lenguaje más moderno, podríamos decirlo de la siguiente manera: si alguien sabe algo, no lo investiga, no lo busca, porque ya lo sabe. Y si no lo sabe, tampoco lo investiga, puesto que no sabe lo que ha de investigar. Por lo tanto, no investiga. Y el ser humano es incapaz de conocer. Si lo tuviéramos que poner en un lenguaje aún mucho más corriente, podríamos decir: si lo que intento buscar es un caballo, pero no sé que es un caballo, ¿cómo podré reconocerlo cuando lo vea? Puesto que no tengo ningún conocimiento de él. Platón, en boca de Sócrates, da una respuesta a esta paradoja. Pero primero hay que situarse en el mundo, en la tradición de los griegos. Los griegos pensaban que los seres humanos antes de nacer venían de un mundo en el cual las almas debían cruzar un río, el Lecheio, y en ese río, que era el río del olvido, dejaban todo lo que conocían. Y luego, cuando en el mundo material encontraban una verdad o encontraban un conocimiento, entonces se quitaban un poco del olvido de aquel río. Y entonces llamaban a esa verdad o a ese conocimiento aletheia, sin olvido. Y lo que Platón nos va a decir es que el ser humano puede reconocer algo porque en realidad ya lo conocía, por lo tanto lo recuerda. ¿Y dónde lo conocía? En el mundo de las ideas. Si el ser humano ya ha conocido la idea de caballo, cuando vea el caballo podrá reconocerlo, porque conoció su idea. Y aquí nace la idea de un mundo inmaterial, de un mundo eterno, del mundo ideal de Platón, en la base de su filosofía. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, no estaba muy conforme con esta solución del mundo ideal, de aquel mundo de donde todos venimos y en donde la idea fue concebida primero que la materia y está separada de ella. Para Aristóteles, el conocimiento se puede demostrar como un silogismo, cuyas premisas cumplen algunos requisitos. Expliquemos primero entonces qué es un silogismo. Es un razonamiento que está formado por dos partes a las que llamamos premisas. Un ejemplo de silogismo y sus premisas podría ser el siguiente. Primera premisa: los días nublados hace frío. Segunda premisa: hoy está nublado. Conclusión: hoy hace frío. Las premisas pueden ser verdaderas o falsas, pero Aristóteles nos va a decir: para conocer, las premisas deben ser verdaderas, inmediatas, mejor conocidas, anteriores y causales. Esto, que parece difícil de concebir y de interpretar, podríamos decirlo de la siguiente manera: algo verdadero e inmediato y mejor conocido
es algo que no es demostrable, pero que es evidente y que son conocidas en sí mismas, son universales, son generales, están al alcance de todos. Por ejemplo, todos los animales se reproducen, todos los hombres son mortales. Nosotros no podemos demostrar a ciencia cierta que todos los animales se reproducen, porque quizás existiese algún animal en algún lugar que no se reprodujese, o quizás hubiese un hombre que fuera inmortal. Es decir, no lo podemos demostrar, pero es evidente que todos los animales se reproducen y que todos los hombres mueren. Por lo tanto, es conocido y también es anterior y causal, puesto que nosotros, cuando conocemos algo, no conocemos el universal, sino que conocemos una experiencia que está a nuestro alcance. De niños aprendemos lo que nos rodea. Sin embargo, anterior a ese conocimiento que podemos tener, existe ese conocimiento general, ese universal. Y entonces ese universal va a ser el que nos lleve por deducción a un conocimiento. Traducido de manera moderna podríamos decir, sabemos que A es igual a B, pero ignoramos que B es igual a C. Por lo tanto, no conocemos C, pero conocemos A y conocemos B. Aristóteles nos va a decir, conociendo esos dos, podemos conocer también a C. Y yendo a un silogismo, podríamos decir lo siguiente. Todos los felinos son mamíferos. El gato es un felino, por lo tanto, el gato es un mamífero. No sabíamos nosotros que el gato era un mamífero, pero sí sabíamos lo general, que todos los felinos eran mamíferos. Esta es la manera en la que Aristóteles propone dar por tierra a la paradoja de Menón. Es una solución totalmente diferente a la que propone a la solución de su maestro Platón. Platón dice el ser humano no conoce, recuerda, su conocimiento está adentro, como decía Sócrates, al conocimiento hay que hacerlo salir de adentro del discípulo mediante la mayéutica. Maya es partera, es decir, es un parto en donde el maestro ayuda a que el conocimiento salga a la luz. Mientras que Aristóteles va a decir el conocimiento es una deducción que pueden hacer los seres humanos a partir del razonamiento. Nos despedimos hoy con una frase del poeta Marcelo César Fiori, que habla un poco de cómo podríamos reconocer algo sin conocerlo. Y esta frase dice así: hay un grupo que presagia que no habré de hallarte, pero ¿quién se atreverá a decir que no serás tú cuando te encuentre? Gracias por haber llegado hasta aquí, y si te interesa seguir profundizando sobre la filosofía y sobre todo en por qué pensamos como pensamos y cómo es nuestra forma de percibir la realidad, te invito a que adquieras mi libro Hacia la filosofía de la libertad, disponible en Amazon, en Mercado Libre y en editorial Casa de los Jóvenes. Gracias y hasta el próximo episodio.